Hace muchos años conocí a una hermana que había tomado malas decisiones, muy malas decisiones, y ella era consciente de sus malas decisiones, porque conocía muy bien la palabra de Dios, conocía de muchos años la palabra de Dios. Y muchas veces el Espíritu Santo, a través de predicaciones, a través de estudio bíblico, a través de versículos de la palabra de Dios, le había hecho notar a esta cristiana que había tomado malas decisiones, decisiones que constituían un pecado. Pero ella le resistía al Espíritu Santo. Una y otra vez le resistía al Espíritu Santo. Llegó el momento cuando ella realmente necesitaba recibir la ayuda de Dios, la orientación, el consuelo, la fortaleza, pero por más que oraba, no recibía nada, no recibía nada. ¿Qué había pasado? Había resistido al Espíritu Santo y ahora estaba insensible, ahora estaba indiferente, fría espiritualmente y estaba apartada de Dios. Todas esas cosas son consecuencia de resistirle al Espíritu Santo. Nosotros ya hemos estudiado temas similares a este. En primer lugar hemos estudiado que no debemos entristecer al Espíritu Santo. El segundo tema, similar pero diferente a su vez, es que no debemos apagar al Espíritu Santo. Y si alguno no vino o lo olvidó, lo puede buscar en el canal de Demecón en YouTube y ahí puede poner Demecón y luego puede poner no debemos entristecer al Espíritu Santo o no debemos apagar al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver el tercer tema que tiene también relación con esto. No debemos resistir al Espíritu Santo. No debemos resistir. ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo? Oponerse, desobedecer, no hacerle caso, hacerle la contra, hacerle indiferente, ser apático, aún entendiendo lo que el Espíritu nos quiere decir. Cuando escuchamos una enseñanza bíblica, un mensaje cristiano, una meditación en la palabra de Dios y nosotros actuamos como si no la escucháramos, con total indiferencia o nos oponemos en la práctica, nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo. Hemos estudiado que no debemos entristecer, luego hemos estudiado que no debemos apagar y hoy estamos estudiando que no debemos resistir al Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 7, versículo 51, Hechos 7, 51, tenemos un ejemplo de resistencia al Espíritu Santo. Dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Qué increíble, qué fuerte este versículo. Y esto es parte del discurso, del mensaje que salió de un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando lo estaban lapidando, apedreando, que era Esteban, el primer mártir cristiano por ser fiel a Dios. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo sin rodeos, no con enojo, no con bronca, no con resentimiento, sino porque el Espíritu le decía que diga eso. Siempre resiste al Espíritu Santo, le decía a aquellos que le estaban lapidando. Este versículo, como dije, es increíble, que salió de boca de Esteban. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? En primer lugar, cuando nos rebelamos y desobedecemos. Cuando nos rebelamos y desobedecemos. No quiere decir que uno ande enojado con alguien, no. Cuando escuchamos lo que Dios nos habla a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de un
de un pasaje de la Escritura, puede ser que yo asuma una actitud sumisa exteriormente, pero en mi interior yo digo no, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, yo tomé decisiones y de esto no me muevo. ¿Qué le estamos haciendo? Le estamos resistiendo al Espíritu Santo. Así que nos rebelamos y desobedecemos. Por ejemplo, cuando desobedecemos o nos rebelamos contra Jesús, que sería levantado como profeta. Eso dice en Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos 7, 37. Esteban les dijo, este Moisés les dijo a los israelitas, Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo, que sería Jesús. Así que en la época de Moisés ya estaba profetizado que iba a aparecer un gran profeta de entre el pueblo de Israel, que sería Jesús. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando nos rebelamos y cuando desobedecemos. Tal vez sin palabras, tal vez no protestamos, no decimos nada, pero interiormente la palabra de Dios entra por acá y sale por acá. Y nosotros permanecemos apáticos, indiferentes, desobedientes, rebeldes. Cuando resistimos al Espíritu, cuando nos rebelamos contra los siervos de Dios y a la palabra de Dios. En los versículos 38 y 39 de este mismo capítulo, Esteban les dice, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Reitero esta porción porque es muy importante. Nuestros antepasados, los israelitas, decía Esteban, no quisieron obedecerlo a él, a Moisés, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto. Qué paradójico, si en Egipto los lastimaban, los castigaban, le exigían producción de ladrillos, no le daban paja, le hacían trabajar de sol a sol, y ahora que ellos estaban camino a la tierra prometida, a una vida de libertad, a una tierra que fluye leche y miel, y ellos se pasaban reclamándole a Moisés y acusándolo que Moisés tuvo la culpa de haberlo sacado de Egipto. Qué ingratitud, qué rebeldía, qué desobediencia. ¿Pasará eso en nuestros días? En otros sentidos, sí. A veces escuchamos algo y nosotros interiormente decimos, no, me tiene sin cuidado. Yo voy a hacer en mi vida lo que yo quiero. A veces ni decimos, pero tenemos actitudes internas. Cuando tomamos esas actitudes, cuando sabemos que Dios quiere que haga esto o Dios no quiere que haga esto y nosotros hacemos, le estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso es muy grave, porque el Espíritu deja de hablarme, deja de consolarme, deja de guiarme, deja de acompañarme. Está allí inoperante, inactivo. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando nos rebelamos y desobedecemos a la prohibición de ser idólatras. Nosotros estamos libres, puede decir un cristiano evangélico, no lo creas. A veces los cristianos evangélicos somos idólatras. Tal vez no adoramos una estatua, una imagen, pero tal vez adoramos la familia, el trabajo, nuestro deporte favorito, un hobby, mi tiempo, yo. Y a veces mis grandes ídolos se circunscriben a mi voluntad. Entonces tenemos un tipo de idolatría que a veces nosotros ni nos damos cuenta. ¿Quién está primero en nuestra vida? ¿Estoy yo o está el Señor? ¿Está mi familia o está el Señor? ¿Está mi trabajo? ¿Está mi hobby? ¿Está mi deporte favorito o está el Señor? Cuidado, porque nosotros podemos caer en la idolatría. Así que cuando resistimos al Espíritu Santo es cuando nos rebelamos y desobedecemos a la prohibición de ser idólatras. En los versículos 40 al 43, Esteban les dice,
Por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Vuelvo a leer, presta mucha atención. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos, lo que ellos habían hecho con sus propias manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros. Así está escrito en el libro de los profetas: casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. ¡Qué increíble! Y si vamos puntualmente a lo que ocurrió, Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí y el pueblo decía: ¿qué le ocurrió a este Moisés? Y le dijeron al sacerdote, a Aarón: hacenos dioses para que lo adoremos, porque a Moisés no sabemos qué le ocurrió. Y ustedes conocen la historia que Aarón pidió todos los aros, los collares, las alhajas de todo el pueblo, y él después dijo: tiré en el fuego y se convirtió en un becerro, en un ternero. ¡Qué engaño tan grande! Él mismo fabricó un becerro y el pueblo le adoraba supuestamente a Dios, pero le estaban rindiendo culto a un becerro, a un ternero que habían hecho con sus manos. No tenemos mucha diferencia en nuestros días. En nuestros días hay caravanas rindiendo culto al San Fulano, al San Mengano, al San Sultano, y después dice: el pueblo adora a Dios, de Dios ni se acuerdan, y de Jesucristo ni se acuerdan. Todos están detrás de un ídolo pagano. Bueno, la idolatría es algo que es una abominación, algo asqueante a los ojos de Dios. Y eso está sucediendo en nuestros días. Cambiaron los ídolos, pero la actitud de idolatrar cosas que no son Dios continúa. Y cuidado, nosotros no estamos libres porque dijimos, a veces decimos: Dios está primero en mi vida, pero en la práctica actuamos de manera diferente, no todos y no siempre. Por eso tenemos que tener cuidado quién está en el primer lugar de nuestra vida. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? En segundo lugar, cuando a pesar de los privilegios somos rebeldes y desobedientes. Cuando a pesar de los privilegios que Dios nos da, somos rebeldes y desobedientes. En los versículos 44 y 47, Esteban les dice: nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Como sabemos, Dios no permitió que David fuera el que levantara el templo, porque Dios le dijo: tus manos están manchadas de sangre, porque era un guerrero que había matado mucha gente, pero será tu hijo, tu descendiente. Y fue Salomón el que hizo edificar el gran templo. Pero ¿qué pasó? En el desierto, ellos habiendo tenido el privilegio de tener la posibilidad de adorar al único Dios verdadero, ellos adoraron a dioses falsos, dioses de las naciones paganas. Y detrás de todos los dioses
dioses con minúscula. En realidad no son dioses, hay demonios. Ellos adoraban a los demonios, tal vez sin darse cuenta. Y cuando la gente va en caravana adorando a San Expedito o a San Fulanito o a veces hasta el Gaucho Gil, no saben que el Gaucho Gil era adorador de San la Muerte, que es Satanás. Y después dice, sí, la fe del pueblo, la credulidad del pueblo. ¿Qué credulidad del pueblo? La gente en una Argentina que se dice que es cristiana es totalmente pagana. Eso lo digo con dolor y preocupación, porque si alguien viene y me pregunta, ¿cómo es tu país? ¿Es cristiano? Y me va a costar decir que sí, porque con las cosas que se votó en el Congreso últimamente a favor de la despenalización del aborto, me doy cuenta que Argentina no es cristiana, porque estamos nosotros votando a favor de un crimen. Se está legalizando el crimen para quedar bien con la gente. Y el movimiento feminista dice, nosotros tenemos derecho de nuestro cuerpo a hacer lo que quiera. Bueno, vos podés hacer con tu cuerpo lo que quiera, pero el feto, que es un ser humano desde la concepción, no tiene nada que ver con tu cuerpo, es un ser independiente. Y si a todos nosotros y a todos los que promueven el aborto hubiesen sido abortados cuando estaban en el vientre materno, ninguno de nosotros hubiese gustado la vida, ninguno hubiese conocido todas las bendiciones que Dios nos da. Por eso nosotros como cristianos evangélicos nos declaramos abiertamente en contra de la despenalización del aborto, estamos en contra del aborto, estamos a favor de la vida, porque Dios es el dador de la vida, así que decimos gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Estamos a favor de la vida y en contra de los crímenes. Bueno, sigo. En este pasaje que hemos dado lectura, vemos que a mayores privilegios recibimos mayores exigencias. Al que más se le da, más se le exige. Porque el pueblo de Israel fue un pueblo privilegiado. Tenía las leyes, tenía las normas, tenía los estatutos que Dios le había dado, tenían el conocimiento del Dios verdadero. Así también Dios le exigía más a ellos que a otros. Israel no cumplió la misión que Dios le encomendó, porque la misión de Israel era llevar al mundo entero, al mundo pagano, el conocimiento del único Dios verdadero. Pero Israel fracasó. Y debido a eso, Dios se fijó en los gentiles, en los que no eran israelitas, y por eso nosotros entramos a formar un nuevo pueblo que es la iglesia. Así que a mayores privilegios recibimos mayores exigencias. Si estando bajo la ley Dios exigía humildad y obediencia, cuánto más estando bajo la gracia. Rebelarnos y desobedecer es resistir al Espíritu Santo. Rebelarnos y resistir o desobedecer es resistir al Espíritu Santo. En algún momento de nuestra vida el Espíritu nos va a hablar, si todavía tenemos sensibilidad, y nos va a decir, lo que estás haciendo no está bien. Eso no es la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer caso omiso y seguir nuestro camino. O podemos hacer un alto, podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, yo no estuve obedeciendo tu voluntad, pero a partir de hoy yo voy a obedecerte, cueste lo que cueste. Y Dios, que es grande en amor y misericordia, nos va a entender, nos va a perdonar y nos va a ayudar a hacer su voluntad. Porque no hacer eso es resistir al Espíritu Santo. No sé si soy claro, ¿nos está quedando claro? ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Sabemos que no tenemos que hacer una cosa, pero la hacemos. Sabemos que tenemos que hacer algo y no la hacemos. Así que ese conocimiento viene a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? En tercer lugar, cuando perseguimos a sus siervos que nos hablan del Señor. Cuando perseguimos a sus siervos que nos hablan del Señor. A veces no perseguimos abiertamente, pero a veces podemos perseguir solapadamente, disimuladamente. Tal vez nosotros no, pero tal vez otros sí. Murmurar y perseguir a los siervos de Dios es resistir al Espíritu Santo.
murmurar y perseguir a los siervos de Dios es resistir al Espíritu Santo. Te lo quiero mostrar. En el versículo 52, Esteban les dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, es decir, a Jesús. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. O sea que Esteban le estaba acusando, le estaba confrontando, diciéndole que ellos habían perseguido a los siervos de Dios, a los profetas, habían resistido, le habían desobedecido a Moisés mismo, a todos los que Dios levantaba como profeta. Generalmente el pueblo de Israel le resistía, y ellos le estaban resistiendo a Dios, le estaban resistiendo al Espíritu Santo. Desobedecer la palabra de Dios es resistir al Espíritu Santo. Un ejemplo claro: es bueno saber versículos bíblicos, es bueno saber que tenemos que perdonar, es bueno saber que tenemos que orar, es bueno saber que tenemos que meditar en la palabra, obedecerle, pero si nosotros sabemos y no llevamos a la práctica, le estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y eso se va apagando, el Espíritu deja de hablarnos, deja de motivarnos, y finalmente nos secamos, nos enfriamos, nos apartamos, porque en la vida cristiana no se puede vivir en fuerzas propias, necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Pero para eso no tenemos que resistirle, llevarle la contra. A veces no le llevamos la contra, pero no le hacemos caso, y cada vez su voz se va apagando. En el versículo 53, como dije, les dice: ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles, no la han obedecido. ¿De qué le valió recibir la ley si no la han obedecido? Cuando yo meditaba en este pasaje, un poco me encontraba triste, me encontraba apesadumbrado, porque yo le decía al Señor: Señor, vale la pena predicar la palabra lo mejor posible, lo más claramente posible, trazar la palabra de verdad. ¿Será que eso hace efecto en toda la gente que la escucha? A veces parece que la gente no toma en cuenta, y a un predicador, a uno que enseña la palabra, eso le pone triste. Pero de todos modos el Señor me dijo: tenés que predicar la palabra, sin añadidura, sin quitarle nada. Cada uno después va a rendir cuenta si hizo caso o no a la palabra predicada. Así que yo tengo la obligación, aunque para un predicador, para un pastor, para un líder, no es nada agradable cuando vos le decís eso no hay que hacer, y la gente hace eso, es algo que te siente frustrado, te sentís frustrado, desilusionado. Pero también quiero reconocer que hay gente muy obediente a la palabra, y eso trae una gran satisfacción. Y si a mí me satisface, ¿cuánto más a Dios? A Dios le agrada cuando alguien le obedece. En la obediencia está la bendición, cuando uno obedece, y para eso no tenemos que resistirle al Espíritu Santo. Concluimos diciendo que resistimos al Espíritu Santo cuando somos rebeldes y desobedientes a lo que Dios nos pide como seguidores de Cristo. Por eso debemos vivir santamente, temerosamente ante Dios, para no resistir al Espíritu Santo de Dios. ¿Será que lo tomaremos en cuenta? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Este es un tema muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, porque andando el tiempo, yo he visto, en mis 50 años de seguir a Cristo, yo he visto personas que en algún momento de su vida eran fieles seguidores de Cristo, y andando el tiempo, no todos, pero algunos, despacito se han ido enfriando, han ido desobedeciendo, se han ido apartando, y hoy están llevando una vida terrible, una vida depravada, una vida en el pecado, apartados de Dios. ¿Por qué? Porque le resistieron al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo no te toma del cuello y te zamarrea y te dice: tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello. No. Te habla dulcemente y te deja. Como Dios actuó en el Edén con Adán y Eva. No los amenazó, le dijo con amor, le dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto,
pero de un árbol no deben comer. Y no les amenazó y le dijo: el día que de él comieren ciertamente morirán. Y así sucedió. Ellos desobedecieron, comieron del árbol y en ese mismo momento murieron. No murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, porque morir bíblicamente significa separación, separarse. Perdieron la comunión con Dios. Y después también Dios los echó del huerto del Edén. Qué triste, después de haber estado bajo la bendición, la comunión con Dios. Ellos hablaban todos los días con Dios. Dios bajaba y conversaba con ellos como un papá amoroso. La Biblia dice en la genealogía de Jesús, en uno de los evangelios, dice que Adán era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Pero después que pecó, fue una creación de Dios. Pero damos gracias a Dios, porque Dios en su misericordia mandó a Jesús, y dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en él, a los que confían en él, les dio el privilegio de hacerse hijos de Dios. Así que Dios no te amenaza, Dios te previene. Dios no te insulta, Dios te habla, pero te deja en libertad. Nos dio libre albedrío. Cada uno decide, ¿voy a resistir al Espíritu Santo o voy a obedecerle al Espíritu Santo? Pero te puedo asegurar por la palabra de Dios y por la experiencia personal, la de mucha gente que conocí en los muchos años que llevo siguiendo al Señor, quien obedece la palabra de Dios, quien obedece al Espíritu Santo, es un triunfador. Va a pasar por muchas vicisitudes, problemas, pruebas, dificultades, pero de todas ellas el Señor te saca adelante, porque el Señor está contento, está gozoso con aquellos que le obedecen. Que Dios nos ayude a no resistirle al Espíritu, obedecerle, seguirle, y nuestra vida va a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios nos está enseñando.